Perú. La historia y política de Perú. ¿Qué significa Perú? Una de las primeras historias del país cuenta que cuando un español le preguntó a un indígena cómo se llamaban las tierras que los conquistadores veían por primera vez desde el mar, las indígenas señaló con el dedo, dedo y dijo Perú. Se dice que desde entonces se llamó Perú a toda la región, sin saber qué significaba exactamente esa palabra. Hoy se sabe que Perú es una palabra quechua que supone una tierra de abundancia. Durante la época colonial, en europea se decía vale un Perú, para indicar que algo valía mucho. Los inmensos recursos naturales del país eran vastos y sirvieron para desarrollar la economía europea. Perú fue el centro del gran imperio incaico desde el siglo XII hasta 1532. Una leyenda del origen del imperio dice que Mamá Ocllo y Manco Cápac, los padres míticos de los incas, salieron del lago Titicaca, y recibieron órdenes del sol de encontrar una tierra fértil en donde se hundiera la lanza de Manco Cápac. Según la leyenda, ahí fundarían el imperio. Mientras buscaban, la pareja iba impartiendo sus conocimientos a los pueblos que encontraban. Así la gente aprendió las técnicas de la agricultura y el arte de la cocina. Un día llegaron a un valle en donde Manco Cápac pudo hundir su lanza. Este lugar es hoy la ciudad de Cusco, la que fue la capital del imperio incaico. Los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro, llegaron a Perú en 1532 y rápidamente conquistaron el territorio. En 1535 fundaron la ciudad de Lima, la capital actual. Durante la época colonial, España explotó al máximo las riquezas de Perú, usando como siervos a los nativos. Como consecuencia, entre 1536 y 1783 hubo grandes rebeliones indígenas, siendo la más importante de la Tupac Amaru II en 1780. Al mismo tiempo, los criollos, descendientes de españoles nacidos en Perú, ya eran también un grupo social fuerte, comprendieron que la dominación española estaba en contra de sus intereses. Por eso, iniciaron la lucha por la independencia que se obtuvo en 1821. Durante su periodo como república, Perú ha enfrentado muchos de los retos que conlleva ser un país independiente, como resolver conflictos en la demarcación de su territorio y responder a las necesidades de los diferentes grupos sociales. Más recientemente, el país ha tenido que enfrentar problemas económicos como el control de la inflación, tanto como problemas sociales como el terrorismo, la corrupción y el, el narcotráfico. Sin embargo, la década de los 90, 90 trajo consigo muchos cambios para el panorama del país. En abril de 1990, Abril Fujimori, hijo de inmigrantes Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, fue elegido presidente de Perú. Fujimori disolvió el Congreso, suspendió la Constitución impuso la censura. Luego, al encarcelar al líder Abimael Guzmán, derivó al grupo guerrillero Sendero Luminoso, el cual había aterrorizado a Perú durante varias administraciones. Una nueva constitución fue aprobada en 1993 y en 2000 Fujimori fue elegido presidente por tercera vez, pero no sin que esto causara una gran controversia. Pocos meses después de la elección, debido a una serie de escándalos políticos, Fujimori se vio obligado a renunciar a la presidencia y se fue del país. Aunque el porvenir de Perú es algo incierto, dos de las metas de Alejandro Toledo, presidente electo de 2001, son reducir el desempleo y combatir la pobreza, dos metas difíciles de alcanzar. La gente de Perú.
La diversidad étnica de la población peruana ha sido la base de la mezcla de las diferentes tradiciones que han influido en el país por más de 20.000 años. Esta diversidad ya existía desde el Imperio Incaico, pero aumentó con la migración española y más tarde con las varias oleadas de esclavos negros traídos desde África durante la época colonial. Aunque muchos de los peruanos son mestizos, de sangre europea e indígenas desde el siglo XIX, Perú ha acogido inmigrantes de China, Japón, Italia y otros países. El cultivo de la papa. Originaria de Perú y Chile, la papa siempre ha sido un ingrediente. La papa, no papa, papa siempre ha sido un ingrediente fundamental de la comida peruana. Se introdujo en España en 1534. Actualmente en Perú se cultivan más de 200 variedades del tubérculo de diversas formas y colores. Por medio del impresionante sistema de terrazas, se sigue cultivando la papa por métodos tradicionales en la región andina. Paredes antiguas. Paredes incaicas como estas forman la base arquitectónica de muchos edificios antiguos de Cusco. Se cuenta que ni un cuchillo cabe entre las piedras de los muros construidos por las incas hace más de 500 años. Estas enormes rocas se cortaron con instrumentos de piedra dura y se colocaron sin usar ninguna argamasa. Hasta hoy no se sabe cómo se trasladaron esas piedras, ni cómo fueron colocadas en una encima de otra. Grupos indígenas. Hoy en día el 54% de la población peruana es indígena y se encuentra principalmente en los Andes y la selva amazónica. Los idiomas que hablan las diferentes comunidades son tan diversos como las zonas geográficas que habitan. En la sierra, los descendientes de los incas y los grupos dominados por ellos hablan quechua y aymara. Los nativos de la inmensa selva amazónica abarcan 53 grupos étnicos distintos, cuyos idiomas se clasifican en 12 familias lingüísticas.